Y aquí refiere que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Ahora bien, lo interesante de este artículo es que nos refiere que la ley define las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. Y entonces decimos, ¿cuál ley? ¿La propia Constitución? No. La Constitución no. La Constitución es un marco solamente, una generalidad. Entonces hay normas reglamentarias para cada artículo de la Constitución, hay una norma complementaria o una norma reglamentaria para el que ustedes quieran. Les voy a poner el ejemplo ahorita del derecho a la salud, es el artículo 4. Derecho a la igualdad, también está en el artículo 4, y de ahí se derivan un montón de leyes más. El derecho a la seguridad social, que es el que tenemos nosotros también, está en el artículo 123, fracción 29. Todos tienen una ley. Entonces, cuando aquí el artículo 4 me dice que la ley define las bases y modalidades para que tengamos acceso a la salud, pues nos estamos refiriendo necesariamente a una ley secundaria que es la Ley General de Salud. Y a su vez, la Ley General de Salud tiene otra ley complementaria que es, o son, varios reglamentos y varias normas oficiales. Entonces, sí es un marco jurídico bastante amplio el que define la protección o la tutela de los servicios de salud. En particular, trasplantes también es un marco muy particular. Okay. Una de las cosas más importantes que nos dice este artículo en relación a la protección del derecho a la salud es que es una responsabilidad de las autoridades federales y también estatales. Cada estado de la República es autónomo y tiene ciertas atribuciones, ciertas competencias, ciertas restricciones, pero en materia de salud se deben de coordinar, debe de existir una efectiva coordinación para que las personas podamos gozar de este derecho. La Ley General de Salud define un sistema de salud para el bienestar de forma progresiva, es decir, que se van a complementar leyes federales, reglamentos, normas, etcétera, etcétera. Otra de las cuestiones que son importantes es que el Estado debe de generar una atención integral y gratuita para las personas que no cuenten con seguridad social. Y aquí hay algo interesante. Todas las personas que trabajamos, la seguridad social no es para todos. ¿Por qué no? Porque para tener derecho a la seguridad social tienes que ser trabajador. Si no eres trabajador o sujeto de aseguramiento, entonces no puedes tener derechos que derivan de la seguridad social. Este es un hospital público. Las clínicas del IMSS son hospitales públicos, pero que sean públicos no significa que sean gratuitos. A todos nos consta con las aportaciones que damos mes con mes, nosotros y obviamente nuestros patrones. Entonces, las personas que nosotros atendemos aquí son derechohabientes, es decir, que tienen un derecho que van a exigir, un derecho a la salud, sí, pero también el derecho que les da ser atendidos en este hospital, y por ahí diría, gratuitamente, no es gratuito porque pagamos cuotas. Pero en tratándose de trasplantes, sí podemos atender a pacientes no derechohabientes sin cobrarles, que son los donantes. A ellos sí los podemos atender sin cobrarles y sin que sean derechohabientes. Esa es una característica importante de esta rama de aseguramiento. Ahora, la Ley General de Salud, como les decía, reglamenta el derecho a la protección de la salud que establece el artículo 4 que ya vimos de la Constitución, y obviamente que establece bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Administración Pública Federal en los estados. Todos los establecimientos de salud, desde el hospital público más reconocido que tenga nuestro país, hasta la clínica menos productiva del sector público que pueda tener nuestro país, forma parte del Sistema Nacional de Salud. Pero también, desde el hospital con más recursos económicos del sector privado, hasta a lo mejor una clínica lejana de toda tecnología, pero que sea privada, también forma parte del sistema de salud, es decir, todos formamos parte del sistema de salud, y aquí pone o tiene algo importante en relación a los trasplantes. En los trasplantes, cuando se generan, se pueden concurrir al ámbito público, que es un hospital como sea,
un hospital público o social como es este, o un hospital particular. Cuando, por ejemplo, se procura un órgano, se puede procurar un hospital particular y ponerse un hospital público, o viceversa. Entonces, aquí, ¿por qué? Porque formamos parte del mismo sistema nacional de salud. ¿Cuál es el objetivo de la Ley General de Salud? Crear, conservar, mejorar las condiciones deseables de salud para toda la población. Se supone que a través de la Ley General de Salud se establecen los cómo. Ya sabemos que todos tenemos derecho a la salud o a conservar la salud. Ya sabemos que podemos exigir, mejor dicho, a las autoridades que nos den medicamentos, que nos den atención médica. Sí, nada más que esta ley nos va a decir cómo le vamos a hacer. Adicionalmente a esta ley, existe, por ejemplo, la Ley General de Profesiones, que regula la actividad del profesional de la salud, o las normas oficiales mexicanas. Aquí hay que atender una cuestión. Hay que ubicar los derechos de las personas a recibir atención médica, los derechos de los pacientes, pero también las expectativas que pudieran tener. A lo mejor el paciente dice, es que yo quiero porque leí en internet que este medicamento es muy bueno para tal enfermedad y yo voy al Seguro Social y pido ese medicamento. Y lo hago exigiéndolo en base a la Ley General de Salud y el artículo 4. ¿Es viable? No. No es lo que quieran, es lo que el médico tratante, atendiendo a su libertad prescriptiva, que también establece en esta norma y en la Ley General de Salud, me tenga que otorgar. En los trasplantes es igual. Oye, es que yo quiero ya que me des el trasplante y tal medicamento y tal. Aunque sea una cirugía o que sea un procedimiento tan novedoso, tan, ¿cómo decirlo?, tan deseado para muchas personas, no es lo que quieran, no es lo que pidan. Cuando, por ejemplo, el donante no es candidato, no es viable, es que ya lo tengo, es que ya traje 4, ya traje, puedes traer a 50, pero si ninguno es, pues no es. Entonces aquí sí es cierto, tenemos este derecho, lo podemos ejercer, pero nunca el personal de salud debe de caer en las presiones del paciente en contravención a la libertad prescriptiva que tenga el médico tratante. O en su caso también, es que no, hazle así, hazle acá, hazle acá. No, es lo que yo como profesional de la enfermería tengo que hacer, no lo que tú me estés diciendo que haga. Hay que tener muy en cuenta esta parte, ¿no? Bueno, todos tenemos derecho a la salud con la garantía de recibir el suministro básico de medicamentos. Una cuestión importante para preservar la salud, pues es no nada más los procedimientos, sino tener los medicamentos. Y con los medicamentos pasa exactamente lo mismo. Si el médico tratante te lo prescribe, entonces el personal de enfermería lo podrá suministrar, lo podrá colocar, lo que ustedes ya saben. Pero si es el familiar o el paciente en el que le dice al enfermero o enfermera, es que este medicamento es mejor, eso sí no podemos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos un cuadro básico de medicamentos y sobre este cuadro básico de medicamentos los profesionales de la salud deben de expedirlo. Hay muchos fármacos que pueden conseguir en otras partes del mundo que no están avalados aquí por COFEPRIS y que los consiguen porque es muy bueno, o productos naturistas o alternativas terapéuticas y nada. Si lo hacemos nosotros como personal de enfermería, estaríamos incurriendo en responsabilidad, porque estaríamos, entre comillas, desacatando una orden o una indicación médica y estaríamos atendiendo una solicitud que a lo mejor técnicamente no está justificada. ¿Qué es lo que nos dice esta ley general? De acuerdo, mejor dicho, ¿qué es lo que dice la ley general de salud? Respecto a la salud misma, es un derecho social fundamental. Todos tenemos derecho a la salud. Lo garantiza como parte del derecho a la vida. La chamba que ustedes hacen como profesionistas, la chamba que hacen los médicos como profesionales de la salud, es muy importante porque en sus manos está el derecho más importante que tiene una persona, que es el derecho a la vida. Entonces, si yo hago mi trabajo adecuadamente, atendiendo al máximo de mis capacidades, en su caso, por ejemplo, atendiendo el código deontológico de la enfermería, haciendo las cosas correctamente,
Entonces mejor dicho, yo directamente estoy tutelando este derecho a la vida. Por el contrario, si no lo hago, estaría involuntariamente atentando contra el derecho a la vida de las personas. Esto es bien importante que lo entendamos, porque tanto para el médico como para la enfermera y enfermero. Yo siempre he dicho, en su caso, si son trabajadoras del instituto, ¿tienen derechos laborales? Por supuesto. Tenemos derechos legales y derechos extralegales, que son los del contrato colectivo de trabajo. ¿Son buenos? Sí. El derecho, una premisa de un derecho primordial del trabajo, jornada máxima, 8 horas. Una jornada máxima de 8 horas. Si yo como enfermero estoy atendiendo a un paciente y se termina mi jornada laboral y no llega alguien y me voy, y después cuando me voy le pasa algo al paciente, ¿soy responsable? Laboralmente no. Penal o civilmente sí. Entonces lo que yo siempre le digo a los compañeros, médicos y enfermeras, primero está el derecho del paciente y después está mi derecho. Es una chamba muy satisfactoria, claro que sí, pero con un alto grado de responsabilidad, y muchas veces nos dejamos llevar. Es que yo salgo a las 3 y ya me fui. Oye, yo salgo a las 3, sí, laboralmente no te va a pasar nada. O también aquellos compañeros que laboran en la noche, yo les digo, ¿la noche fue hecha para dormir? Sí, para el que no trabaja en la noche. El que trabaja en la noche está hecha para trabajar. Y aquí algo importante también. Si, por ejemplo, yo trabajo en la noche en el instituto me da el tiempo suficiente para que me recupere y yo venga a trabajar a la noche en la guardia que me toca. Pero si yo el tiempo de descanso lo utilizo para trabajar en otro lado, y cuando llego al instituto llego cansado o cansada, y después que al cabo me van a echar la mano. Y si en ese ratito que me dormí pasa algo con el paciente, ¿es responsabilidad? Sí, sí, pues. Entonces es, reitero, una chamba muy satisfactoria, pero en nuestras manos está el derecho primordial de las personas, el derecho a la vida. Yo tengo una duda. Por ejemplo, nosotros, para ir a comer, ajá, si le dejas encargada a tu compañera, si llega a pasar algo en ese lapso con tus pacientes, no. Ahí ¿quién es la responsable? Si nosotros tampoco somos tan injustos, ¿verdad? Tampoco, también hay criterios. Sí. Si está dentro de mi horario, y esa es parte también de lo que debe hacer el jefe. Escalonar los descansos efectivamente para que los pacientes no se queden solos. Sí, claro, por una jornada de 8 horas tengo media hora para descansar, por supuesto que sí. Entonces, si yo escalono los horarios y puedo hacer una guardia y el paciente no se queda solo, ahí sí no hay mayor problema. El problema es cuando de plano. Pero si pasa algo en el momento, ¿a quién hacen responsable? ¿A la que se quedó o a la que se fue a comer? Mira, cuando hablo yo de responsabilidad es que por falta de enfermero, falta de médico le pasa algo. Si está el paciente, hay un enfermero y enfermera, no está otra porque se fue a comer, y en ese momento fallece el paciente por una causa que no es responsabilidad de la ausencia del que se fue, no hay problema. Pero no nos dimos cuenta que el ventilador estaba apagado, que a lo mejor ya tenía muchas secreciones. Ahí es sí. La dueña del paciente. Sí. Ahí sí, porque no estaba nadie. Ahí sí podemos tener responsabilidad. Y bueno, yo siempre he dicho, una acción se puede justificar, una omisión. Yo no puedo justificar el por qué no estaba ahí. Eso no, de ninguna manera. Entonces, y reitero, pueden existir muertes por muchas causas o complicaciones por muchas causas. Nada más que esa causa no sea imputable a nosotros. Otra cosa que ocurre muy común. A mí me pasó aquí de paciente. Hace tiempo. No, pero si era paciente. Lo que sea. Sí. A mí me operaron de la rodilla. Entonces yo estaba en piso. Y llega la compañera enfermera y me dice, aquí están sus pastillas, en un conito de agua. Tómeselas. ¿Okay? Y me dice, y le falta una, cómprela.
Dije, está bien. Dije, oiga, ¿cómo se llama, no? Porque, mire, le voy a decir una cosa. Yo soy fulanito de tal, yo trabajo aquí, yo soy tal. Le voy a recomendar algo, no la estoy regañando, no me lo toma mal. Le dije, pero usted, si es enfermera, ¿qué va a poner? ¿Que al paciente Luis Antonio Macías Lee le dio los medicamentos en su mano en un conito? ¿O va a poner en su hoja de enfermería que no, pues que se... ¿Y cómo sabe que no los tomé? ¿Qué tal si no los tomé? ¿Qué tal si me puede causar una reacción o lo que? ¿Usted ni en cuenta? Dije, no, o sea, si usted trae medicamentos, se tiene que asegurar que se lo tome. Y entonces sí. Y si no está este medicamento, pues entonces hago una nota y digo, dígale al médico que no hay para que la indicación la cambie, porque si no, en teoría, son 3 medicamentos que yo estoy ingiriendo y no es cierto. Dije, ojo, no la estoy regañando, entiendo que pues no la estoy regañando, pero sí es algo que ocurre muy común. Entonces, esa es parte de su chamba, y más en una cosa como el tema de estas en generalidades, pero sí aplica mucho más en eso. Entonces, lo más importante que yo quiero que se lleven aquí es que en nuestras manos está el derecho más importante que tenemos como personas, que es el derecho a la vida. Si yo tutelo el derecho a la salud, directamente estoy tutelando el derecho a la vida. Si deficientemente, como profesional de la salud, brindo una atención, indirectamente estaré afectando este derecho. Gracias. La Ley de Salud, de acuerdo, nos refiere que la atención médica es el conjunto de servicios que se proporcionan a un individuo con la finalidad de proteger, promover y restaurar la salud. Y esto se debe de apoyar en normas oficiales mexicanas y guías de práctica clínica y medios electrónicos que emita la Secretaría de Salud. Una norma oficial mexicana, una guía de la práctica clínica, refiere o tiene relación con la lex artis, que significa lo que debo hacer como profesional de la salud. Por supuesto que en el tema de trasplantes hay normas oficiales y también hay lex artis, normas, guías de la práctica clínica, que ustedes deben de conocer adicionalmente a esto que estamos viendo aquí, que es la ley de salud. Adicionalmente, es un marco reglamentario y complementario a la ley. Entonces, nosotros tenemos una guía de la práctica clínica, la debo de seguir. Si la sigo al pie de la letra y el desenlace del paciente fue malo, yo la siguiente de la letra no tengo responsabilidad. Yo tengo una guía de la práctica clínica, no la seguí y el paciente tiene un desenlace fatal, puede ser que sí tenga responsabilidad. Entonces, también hay que conocer. Obviamente que la atención médica incluye atenciones preventivas, curativas y de rehabilitación. Entonces, y en cada una de estas etapas están los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, pero aquí ya se pueden adicionar, como pueden ser un físico, un terapista físico, vaya, un técnico, un laboratorista, un químico, muchos. Ahora, ya estamos llegando un poquito al tema de trasplantes. Les adelanto, esta clase es como un poquito general, trasplantes en general. Ya la que sigue, vemos un poquito más lo que tiene que ver con las células troncales, que es lo que a ustedes les interesa más, ¿no? Miren, de acuerdo a lo que dice la Ley de la Salud, el trasplante es la donación o el traslado, mejor dicho, de órganos, tejidos y células de una persona, que se le llama donante, a otra que es receptor, o de una parte del cuerpo a otra en un paciente con fines terapéuticos. ¿Va? Es necesario, para poder llevar a cabo ese traslado de órganos, tejidos o células, tener el consentimiento de la persona para donar esos órganos, o donar esa célula, o donar ese tejido. Este consentimiento, obviamente, si la persona está viva, lo puede expresar. Y si la persona muere, los familiares de esta persona pueden decidir sobre la donación o no. Y tenemos un orden: cónyuge, comunitario, descendientes, es decir, hijos, padres, hermanos, adoptado o adoptado. En ese orden. Si, por ejemplo, hay un esposo o una esposa, los demás no pueden recibir.
Si no hay esposo, entonces vamos con el que sigue, con los hijos. Que el hijo quiere que no donen y el papá quiere que sí done, pues el hijo dice que no, entonces va en ese orden. No se pueden adelantar, no se pueden transferir. ¿Ok? ¿Cuándo se decide sobre la muerte? ¿Cuándo se decide sobre el consentimiento tácito? Cuando existe una muerte cerebral. La Ley General de Salud también nos dice en qué momento se puede determinar una muerte cerebral. Y esta muerte cerebral solamente la podrá determinar el médico, nadie más. ¿Okay? En este sentido, es importante que nosotros sepamos que también sí es posible el estar preguntando si se quiere donar, pero una insistencia injustificada, una acción que no tenga algún tipo de, o antes de que fallezca cerebralmente la persona, si estamos, insiste. Una persona que a lo mejor no sea el procurador, a lo mejor los familiares podrían interpretar que es una intención mala y que estaremos incurriendo en algún tipo de que tener cuidado. Para eso hay procuradores de órganos que se deben de hacer, no cualquier persona, porque se podría prestar a algún tipo de tráfico de órganos y eso sería un delito. Hay algunas consideraciones que se deben de tomar en cuenta en cualquier trasplante. Fíjense, lo primero, una donación es un acto altruista, no debe de tener un beneficio económico. El único beneficio que se tiene al donar es la satisfacción de ayudar a otra persona. Para el bien. No debe de existir ni una sola remuneración a cambio de una donación. ¿Ok? Entonces, si yo, hemos escuchado coloquialmente, no, bueno, pues es que ¿cuánto cuesta un riñón para comprarme un iPhone? No, obviamente está fuera del comercio. No se puede comercializar ningún órgano, ni tejido, ni célula. Si se llega a hacer directa o indirectamente, estaremos incurriendo en un delito establecido en la legislación penal, que puede ser el tráfico de órganos. Aquí hay que tener y eso está evidentemente muy penal. Hay que tener en cuenta. Una anécdota un poquito chistosa. Si le dijera lo que pasa en el 4 con los renales. Lo que dice medio atrás de buenas noches. Tienen amigos que conocen de un mes y ya les están regalando el riñón. No, y también hay algunas cosas que no nos explicamos. Por ejemplo, que venga una persona extranjera y que tenga un mes aquí en México y empieza un protocolo de transición. ¿Y aquí vino? No, pues a trabajar. No le encuentras lógica. Ese tipo de asuntos, no digo que siempre terminen en la cárcel, pero por lo menos se investigan. Por lo menos forman parte de una investigación. Hay una fiscalía especializada en la Ciudad de México, de la Fiscalía General de la República, encargada del tráfico de órganos. O sea, imagínense, para que exista una fiscalía especializada en tráfico de órganos, ¿qué cantidad de casos hay? Para que ella exista una. Nomás me voy a dedicar a esto. Imagínense cuántos. Si fuera uno, dos, por allá. Pues no había una fiscalía, cualquiera especializada. Entonces hay que tener en cuenta que sí se da de forma recurrente. Les platicaba que tuve aquí una anécdota hace tiempo. Estoy involucrando en su red. Es que seguido. ¿Y quién te donó? Es mi amiga. Ah, sí, ¿dónde la ves? Hace tiempo, hace poquito. Eso sí es amor de amigos, amigas. Bueno, aquí dice para que vean que no miento. Sí, y ahora, aquí no es responsabilidad obviamente del personal de la salud, a menos que se que es una cuestión ilícita, ahí sí podrían tener responsabilidad. Pero si te dicen o que son esposos, que casi se acaban de casar, que se novios, o que son novios. Pues bueno,
Ahí sí ya no, ustedes ya no tienen nada, Ya no hay preguntas. ningún problema. Pero ya no voy a preguntar porque me va a hacer cómplice. ¿En serio me va a hacer cómplice? No. Fíjense, hace tiempo aquí en el patio de maniobras nos reporta un chico de intendencia, para que se den cuenta la magnitud, nos reporta un chico de intendencia que en una hielera habían encontrado órganos. Entonces, vamos, el administrador, yo, el de conservación, otras personas. Abrimos una hielera como las del Oxxo. Sí, la abrimos y sí, corazón. Le hablamos a un médico y pues la típica, si son de humano, pues no sé, le dije, no he visto. Ay, que le hablamos a un médico y dice, yo no podría asegurar que es de animal. Yo no podría asegurar. Porque, por ejemplo, decía, el cerdo, haz de cuenta que son iguales. Bueno, pues le hablé yo a fiscal, no, llegaron, pero al instante acordonaron todo, y hay que ver, ¿y quién es el responsable? Hay que ver cámaras. No sirve. Empezamos a ver, no, pero todo se ponía peor, porque empezamos a ver las cámaras y vemos que una persona sale de un pasillo aquí de los con la hielera y después la tira, y no era trabajador, después la tira. ¿Y ese quién es? No, pues, no, salió así, no les hago el cuento largo, pero esa jornada sí fue muy larga, nos encontramos como a las 3 de la tarde y terminé a las 12 de la noche. Al final era de un proveedor que había traído órganos de cerdo a los residentes que traían neumología y están haciendo prácticas. No los hubieran corrido. Pero para eso, oigan, háblenle al proveedor y que se traiga. Ni que fuera cualquier cosa. Si es una cosa fuerte. Y no es para menos. No es para menos. Entonces, pues bueno, ya sabemos que es gratuito, que está prohibida la venta y que está catalogada como una cuestión de tráfico de drogas. Al igual que ocurre con la sangre. Y lo de la sangre es todavía más común, porque incluso se anuncian en redes sociales o se anuncia en radio o en televisión o pegan algunos papeles allá afuera del banco de sangre donde se recompensa. Aquí afuera cachamos hace tiempo al que vendía fruta que era donador. ¿Y tenía su gente? Sí. Ay, qué caray. Él se conseguía gente. Sí, ay, yo no sabía eso. Imagínense. Entonces, está cañón ese tipo de cuestiones. Se da más, Sí, reitero, se publicita más en sangre, pero Sí. digo que no se dé en órganos. Sí, más. Hay prohibiciones, fíjense. El trasplante de órganos únicos no regionales solo se puede obtener de un cadáver, salvo los ojos, que la ley lo considera un órgano único. Luego, no se permite el uso de tejidos embrionarios o fetales producto de abortos inducidos. Recuerden que hoy en día los abortos ya no es delito, quiere decir que ya no te lo pueden meter a la cárcel a la señora, pero el producto no puede ser utilizado para cualquier otra cosa. ¿Quién no puede donar? Los incapaces mentales y otras personas sujetas a interdicción. ¿Por qué? Porque las personas que no pueden razonar por sí mismas por alguna enfermedad de nacimiento o que fueron adquiriendo a través de los años, no tienen decisión sobre su cuerpo al no razonar, y en este tipo de casos estaríamos a lo mejor incurriendo en este delito de acá. Si sabemos que es una persona que carece de raciocinio y vemos que es el que va a donar, espérame, ahí sí, como personal de la salud, esta persona no puede donar. Por eso también cuando hay las donaciones hay valoraciones psicológicas o psiquiátricas, dependiendo, para también establecer que no incurramos en esta parte. Las mujeres embarazadas en vida podrán donar solo en casos de que el receptor estuviera en peligro de muerte y siempre que no implique un riesgo para ella o para su bebé. Entonces, ¿sí pueden donar las embarazadas? Sí, y solo sí hay un peligro inminente de muerte, pero no si se pone en peligro ella o el bebé. Algo importante, y aquí sí tenemos que ver con lo nuestro.
los menores de edad no pueden donar en vida, excepto cuando se trata de trasplantes de médula ósea, para lo cual se requerirá el consentimiento expreso de los padres o representantes legales. Aquí sí se podrá utilizar el menor de edad. Yo no sé, tengo entendido, vaya, no tengo el conocimiento técnico, pero tengo entendido, por ahí tengo un familiar con leucemia, y cuando estaban viendo la posibilidad del trasplante de médula, nos decían que tendrían que ser los hermanos, y que los hermanos, que era ideal que el donador fuera el hermano y que fuera el más chico. Entonces, en este caso, por eso se puede trasplante de médula ósea, pero solamente en ese caso podrán donar los menores. Ahora, nosotros sabemos que el trasplante es la parte final, pero todo inicia con un protocolo. Entonces, desde el protocolo de trasplantes se debe de cuidar tanto por el hospital como por los profesionales de la salud, los que estamos aquí. Confidencialidad, que significa que debemos de tener anonimato, no debemos de estar publicitando nada entre el donante y el receptor. Nosotros tenemos, ¿cómo decirles? Al trabajar en un hospital tan importante, con tanto renombre, comúnmente nos pueden pedir favores. Ya no digamos, dejando un poquito de lado el tema de favores, pero nos hablan, me dicen, oye Toño, fíjate que la mamá de mi prima está en la cama 4, ¿me puedes investigar cómo está? Ahorita te consigo la nota y te la mando. Tomamos fotos a la nota, y luego la mandamos, y luego la reenvían, y luego la reenvían, y luego la reenvían. Eso se puede hacer. Estaríamos nosotros violentando ese derecho. Porque ese derecho, ¿de quién es? No es del familiar, no es del primo, de la prima, no, es del paciente. Entonces, eso no lo podemos hacer. Y en materia de trasplantes, desde que se inicia el protocolo como tal, debemos de mantener esta confidencialidad. Tampoco decir algo que puede ser muy común. No, es que viene el esposo de la paciente, que es Toño Macías. Pero resulta que no es compatible, que el compatible es Pedro Juárez. Y creo que es el amante, ¿no? Y después empezamos a... Espérate. Allá, además de que estamos violentando la confidencialidad, estamos aseverando hechos que no nos constan. Porque nos consta que Toño Macías no es el donante. Correcto. Allí ya estoy violentando la confidencialidad. Pero si aparte le agregamos más, no, ya estamos en un problema desde el inicio del protocolo. Ahora, pueden traer, a lo mejor el paciente puede decir, el enfermo puede decir, es que pueden ser mis donadores, mis padres, y los traen. Si uno de los padres dice, yo no quiero donar, no podemos, no podemos insistir, no podemos presionar para que sea donado. Oye, es que fíjate, si no se va a morir y mira que se va a ir deteriorando. Todos tenemos derecho a no donar. Y ya nosotros de ahí debemos de respetar ese derecho. Con una vez que nos digan que no quiere donar es suficiente para descartarlo. ¿Ok? La donación de menores ya se les acaba de decir cuándo solamente sí se puede, y tampoco podemos insistir para que eso se haga, mucho menos, ya no digamos eso, mucho menos falsificar algún tipo de documento para acreditar que sea menor de edad, mucho menos. Y los trasplantes en el extranjero, de lo que hablamos hace ratito, se permite siempre y cuando se cumplan los requisitos legales para prevenir el tráfico de órganos y se asegure el seguimiento médico del paciente en su país de origen. Entonces, si de aquí vamos a otro lado y de repente regreso sin un riñón, hay que estar muy bien amparados de no caer en esto. Hay autoridades, por supuesto, en materia de trasplantes. Ahorita va a haber autoridades en general, pero en materia de trasplantes tenemos al Centro Nacional de Trasplantes, que es el CENATRA, y su función es regular las actividades relacionadas con los trasplantes de nuestro país, operando y supervisando el adecuado control del Registro Nacional de Trasplantes. Este registro es muy importante, muy interesante. Les comento, no sé si ustedes han escuchado, pero hoy en día ya las personas, los ciudadanos,
ya no se quejan como antes se hacía. Y hoy en día, para obtener los servicios médicos, los medicamentos, lo que hacen es promover juicios de amparo. Y que promuevan un juicio de amparo y que en 24 horas tienen que, sí, yo estoy atascado de juicios de amparo. Nos llegan unos 30 requerimientos diarios. Eso es una forma, yo lo digo, me da mucho trabajo, me dan muchas cosas que hacer, pero es una forma legítima de quejarse. Hemos tenido juicios de amparo de pacientes que están en esta lista, en este Registro Nacional de Trasplantes. Es que está muy mal y que que lo... Ni por medio de un juez han logrado que este registro se cambie. Tan regulado está por el Senatra que ni siquiera los jueces han logrado, o que debe estar regulado, que ni siquiera los jueces dan esa indicación, por así decirlo. Entonces, la chamba que hace el Senatra es muy importante. No solamente es el registro, es también el control que tiene sobre todos los trasplantes que se hacen en el sector público y en el sector privado. Debe de tener ese censo de pacientes trasplantados, ¿no? Para que un hospital pueda realizar un trasplante necesita una licencia. Esta licencia aquí la entrega la Comisión Federal contra la Protección de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. Y además debe de tener un responsable sanitario. Entonces, además de la licencia, debe tener un responsable sanitario. Puede tener un hospital la licencia para operar como hospital, para actos quirúrgicos, obstétricos, pero si la licencia no dice que se puede hacer trasplantes, así tenga todo el equipo, todo el personal, si la licencia no dice, no lo podrá llevar a cabo. ¿Qué pasa si un hospital hace un trasplante cuando no tiene licencia? Lo pueden clausurar. Y las personas que participan ahí pueden tener, mejor dicho, el responsable sanitario puede tener responsabilidades legales independientes. Ahora, al interior de cada hospital que cuente con una licencia sanitaria para llevar a cabo un trasplante, debe de tener un comité interno de trasplantes, adicionalmente. Y ese comité interno tiene labores muy específicas que se contemplan en la Ley General de Salud. Entre ellas está precisamente la figura del procurador, que es el que se va a encargar de revisar qué casos pueden obtener órganos, tejidos, etc. Entonces en ese orden, Senatra, COFEPRIS, mejor dicho, COFEPRIS para la licencia, que tiene la licencia, se puede realizar el trasplante, siempre actuando a través del comité de trasplantes. Las autoridades sanitarias en general en nuestro país es desde el presidente de la República, luego el Consejo de Salud General, la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales. Todos estos participan. El Sistema Nacional de Salud, lo que les decía, se conforma por personas físicas, morales de los sectores social, privado y público, y deben de coordinarse entre sí. Entonces no es de que, hospitales públicos con hospitales públicos, hospitales privados con hospitales privados. Todos forman parte del Sistema Nacional de Salud. Incluso hay iniciativas, aquí está en este lugar, en el artículo 5, hay iniciativas de incorporar el Sistema Nacional de Salud a las boticas, a las parteras, todo ese tipo de medicina no tradicional, por así decirlo, que incorpora al Sistema Nacional de Salud. ¿Y eso es bueno o es malo? Desde mi óptica es bueno. Desde el punto de vista es bueno porque al incluir a este tipo de institución, no instituciones, de lugares, por ponerle un nombre, de alguna manera están regulados. Si los dejamos afuera, pueden seguir haciendo y deshaciendo. De alguna forma es como entonces, más control, ¿no? Sí, yo sí considero que deben de estar ubicados ahí, porque incluso los consultorios médicos que están en farmacias están incluidos en este sistema. Aunque sea una farmacia de una colonia pequeñita, una farmacia pequeñita de una colonia X, deben estar incluidos aquí. Ahora imagínense una partera que no está haciendo una chamba nada fácil. No estar incluido, no llevar a cabo los procedimientos como debe ser. Entonces, desde mi punto de vista, sí es correcto que lo hagan. Unas boticas, cuando llevan a cabo las mezclas de los medicamentos alternativos y eso, bueno, no sabemos
que también les puedan. Porque de alguna forma dar como seguridad a la persona que está consumiendo, ¿no? Así es, así es. Entonces sí es importante. Estos son los servicios de salud que se van a cabo a través de los servicios públicos. Hay servicios públicos en población general, en los destinados a derechohabientes, servicios sociales y privados y los que establezca la autoridad sanitaria. Aquí lo único que voy a decir yo es, si una persona está muy malita y requiere un trasplante de células troncales, y acude al IMSS, y el IMSS tiene todo para hacerlo, pero no es derechohabiente, y no le brindamos el servicio, ¿estamos mal como institución? No. Ni legalmente. ¿Por qué no? Porque la Ley General de Salud nos dice que tenemos solamente a derecho. Oye, pero es que eso es inhumano. No, espérame. Que vaya a otro servicio público que pueda atender a la población general. El derechohabiente que no cotice no tiene la posibilidad de venir aquí. Y si lleva a cabo una inscripción indebida o improcedente por andar simulando una relación laboral, por ejemplo, todo aquello que se llegue a gastar en su atención médica o si le pagan alguna incapacidad o incluso alguna pensión, todo eso se puede determinar o se puede ubicar como un daño al patrimonio federal y ese daño se le puede cobrar a la persona o a quien haya firmado, al patrón, al que haya actuado de forma indebida. Entonces, ¿estamos mal? No estamos mal, de ninguna manera. Ahora, en materia de trasplantes, cuando el donante no es derechohabiente, no porque no sea derechohabiente le vamos a dar la atención así como de a poquito, no, esta persona nos está ayudando a que un derechohabiente recupere su salud. Entonces, ya estando aquí, ya teniéndolo aquí, ya es un paciente, lo tengo que atender igual que acá. A mí en alguna ocasión me decían, oye, ¿es cierto que les dan prioridad a los trabajadores sobre los beneficiarios? No, creo que no. Bueno, no que yo sepa, si así es, está mal. No, que porque les tienen, para que no les den tanta incapacidad. Dije, no, claro que no, nadie tiene preferencia. Nadie tiene preferencia. Ya cuando lo captamos como paciente, debe de estar bien atendido, no andando ahí ninguneando cosas por esto. ¿Ok? Adelante. Bueno, lo mismo de lo que estoy diciendo ahorita. Bueno, todas las personas, y es lo que le estoy comentando ahorita de aquella persona que no es derechohabiente, se puede considerar un usuario. Lo mismo ocurre cuando, aun cuando no son ya el donante, cuando vienen a hacerse estudios de compatibilidad, todo este tipo de cuestiones, en ese momento esa persona no es paciente, es un usuario, y le debo de dar la atención de forma adecuada, también como cuando van a donar sangre, a lo mejor no son derechohabientes, pero son usuarios, y de la misma forma le tenemos que dar la atención debida. Tienen derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea. Imagínense que una persona que está donando sangre para X persona, de repente se ponga malita en el banco de sangre y le digan, pero no es derechohabiente. Híjole, pues hablen la cruz de alguien. Así va a preguntar, no, complicaciones sí, hay que brindar atención de momento. Y si hay que trasladarlo a urgencias, hay que trasladarlo a otro lugar, lo trasladamos. ¿Le vamos a cobrar? No, no vamos a cobrar. ¿El IMSS puede cobrar no derechohabiente? Sí, definitivamente que sí. Pero en casos de urgencia, no. En casos de urgencia. A ver. Lo que les decía a ustedes hace rato. Los recursos humanos para los servicios de salud son los profesionales de la salud. Médicos, enfermeras, técnicos, físicos, rematadores, todos ellos somos parte de estos recursos que son necesarios para brindar la salud. Y aquí es bien importante ubicar este artículo 5º constitucional, porque el artículo 5º constitucional regula el ejercicio de las profesiones. Yo les recomiendo, no es motivo de la charla, pero yo les recomiendo que lean la Ley General de Profesiones. Es muy digerible la Ley General de Profesiones y ahí hay penas, delitos, multas para aquellas personas que no ejerzan su profesión de forma adecuada. Y hay delitos y multas muy particulares para los profesionales de la salud. Ley General de Yo Profesiones. les recomiendo mucho que vean
esta ley. Por ejemplo, les voy a poner, les voy a decir, la Ley General de Profesiones dice que el profesional de la salud está obligado, mejor dicho, que el profesional está obligado a brindar sus servicios a la sociedad hasta en un máximo de 15 kilómetros. Esa es la ley. Entonces, si mi vecino va y me dice, tú eres enfermera, sí. Ok, yo pues necesito que una inyección, en términos estrictos, tendremos que brindarle la. No dice que no tengamos que cobrar, ¿verdad? Entonces dice que sí le tenemos. Hasta 15 kilómetros. Pero en casos de extrema urgencia, sí debemos de brindarlo. Por ejemplo, si una persona, usted es un paramédico, una persona que no necesariamente sea médico, pero que sepa algún tipo de maniobra de resucitamiento, no sé cómo se llama. Es el RCP. Se la sabe. Una persona va por la calle y lo requiere y la ignoramos. Estamos cometiendo un delito por omisión. O sea, sí tenemos que evitar en un avión, en un transporte público, en la vía pública. Entonces, sí estamos incurriendo. O sea, por eso les digo yo, échense un clavadito a esta ley de profesiones, es muy interesante para que la vean. Y en su caso, aún más. Porque me dicen, oye, Toño, entonces a ti cuando te despiertan a las 3 de la mañana para que saques a una persona de la cárcel, ¿tienes que ir? Pues sí y no, porque si no soy penalista, pues se me hace que va a estar peor, ¿no? Le dije, Lo va a firmar. dije, pero, No, voy a hundir más. eso sí, el abogado pantano, ¿no? Mientras más hablo, más deshundo. Entonces, no, pero en el caso de un profesional de la salud, porque acá estamos hablando de un derecho muy importante, el derecho a la libertad, pero no se compara con el derecho a la vida. Entonces sí hay que, reitero, perdón que lo insista mucho, pero es que su chamba es muy importante. ¿Ok? Adelante. Mira, aquí están las actividades profesionales que además necesitan título profesional para ejercer. Y aquí se encuentra la medicina, la enfermería, trabajo social que participa con nosotros, psicología que participa en trasplantes, nutrición que termina aquí, patología también podemos ubicarlo. Todos ellos necesitan título profesional o certificado que acrediten que son legalmente competentes. ¿Qué es lo que ocurriría en dado caso de que no comprobemos la competencia para llevar a cabo nuestra profesión? Pues estaríamos incurriendo en un delito que puede ser catalogado como usurpación de funciones o ejercicio indebido de una profesión. Hay que tener cuidado. Aquí está bien. Quienes ejerzan las actividades profesionales, técnicas auxiliares y las especies que se refiere a este capítulo, deberán poner a la vista del público un anuncio que indique quién expidió el título, diploma o certificado. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando yo, como profesionista, me anuncio en redes sociales? Yo soy Antonio Macías Di, abogado, especialidad, seguridad social y laboral. Desde ese momento estoy ejerciendo mi profesión. Ya el simple hecho de anunciarlo. Lo mismo ocurre con un médico, con un enfermero, con una enfermera. Desde el momento en que nos ostentamos como tal, ya estamos ejerciendo la profesión. Y eso significa que ya tenemos responsabilidad. A ustedes, por ejemplo, llegan y todavía no atienden al paciente, pero ya se presentan, ya están ejerciendo su profesión. Desde ese momento ya tienen responsabilidad hacia el paciente. Por eso les digo que es muy importante. Ahora, cuando hablamos ya de donación, ya de trasplante, dice, ¿para qué vino? Tan contento que estaba yo. Aquí nos viene a hablar de lo que debe de ser. Por eso, que bendita ignorancia. Ay, así de no escucho, no oigo nada. Dale. El Acuérdense que el desconocimiento de la ley no no te nos exime. Bueno, la Ley General de Salud tiene un título específico, que es el título 14º, que se llama Donación, Trasplantes y Pérdida de Vida. Ahí se encuentran los fundamentos jurídicos que deben de observar tanto los centros de salud como los profesionales de la salud al momento de que llevan a cabo procedimientos relacionados a trasplantes, donación de órganos, tejidos y células.
Insisto, el trasplante ya es la parte final, pero desde que iniciamos con el protocolo debemos de observar lo que dice este capítulo, ¿no? De forma general, mejor dicho, de forma particular, podemos decir que el artículo 313 establece qué facultades y atribuciones tiene la Secretaría de Salud para control y vigilancia de órganos, de tejidos y de células. Esta Secretaría también regula a los cadáveres, también regula y establece políticas en materia de donación, procuración y trasplante de órganos en coordinación con el SENATRA, y también elabora y coordina con las instituciones de salud pública la difusión para la donación de sangre, de órganos o de tejidos. Entonces, así empieza este capítulo. Ahorita vamos a ver, son varios artículos, no vamos a ver todos, solamente traje los que yo creo que son más importantes o que por lo menos debemos de conocer. El 314 es bien interesante. El 314 tiene muchísimas fracciones, muchísimas. ¿Por qué? Porque en todas las leyes hay un común glosario. Hay un artículo que dice qué se entiende por cada cosa que aplica en esa ley. Entonces, en la Ley General de Salud, en el artículo 314, nos define cuáles son los conceptos aplicables en materia de procuración, donación y de trasplante. En forma particular, la fracción 2 nos dice que las células, este artículo se modificó en el 2015, que las células troncales son aquellas capaces de autorreplicarse y diferenciarse hacia diversos linajes celulares especializados. Eso nos dice la fracción 2. La fracción 14 nos dice que el trasplante es la transferencia de un órgano, tejido o células de una parte del cuerpo a otra o de un individuo a otro que se integra en el organismo. Es lo que dice por trasplante. La fracción 17 dice que disposición es el conjunto de actividades relativas a la obtención, extracción, análisis, conservación, preparación, suministro, utilización y destino final de órganos, tejidos, componentes de tejidos, células, productos y cadáveres de seres humanos con fines terapéuticos, de docencia o de investigación. Esta fracción es importante porque aquí no habla solamente de un destino final que podría ser colocar un órgano, un tejido o una célula en otra persona, sino que a lo mejor, ¿qué tengo que hacer ahí? Disposición final, híjole, no se pudo colocar, no se pudo suplantar, hay que ver cómo lo tenemos que hacer para que el destino final no se preste a ningún tipo de... No podemos tirar a la basura como es el que lo platiqué. ¿Sí? Luego, la fracción 26. Todavía me acuerdo de la primaria de los fracciones, los números romanos. Procuración es el proceso y las actividades dirigidas a proveer la obtención oportuna de órganos, tejidos y células donados para su trasplante. Ustedes, yo siempre he creído que los enfermeros y enfermeras es la cara de la atención en un hospital. El paciente, los familiares a veces no se acuerdan de cómo es el médico, pero el enfermero o enfermera les dicen hasta qué talla de zapatos. Es una güerita de tal estatura, casi, casá. Entonces siempre se acuerdan del personal de enfermería. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que hay veces que a lo mejor por ser atentos o atentas empezamos a platicar. Y si dentro de esa plática que tenemos con un paciente que está ya muy mal, nosotros como enfermeros, enfermeras, le llegamos a decir, oye, ¿no has pensado en donar los órganos? Ahí sí podemos tener problemas. ¿Por qué? Porque para eso hay un procurador, que es la persona que sí puede ir y explicarles y eso. ¿Por qué se lo digo? Porque a lo mejor a estos familiares no se acuerdan del médico procurador que fue y les dijo, pero se van a acordar de aquella enfermera de unos 60 que usa lentes, que trae vinagrita. Pues ya te escribió. Porque ella me puso 10 centímetros de No, es que de veras, sí se acuerdan súper bien. Sí, se acuerdan súper estamos en bien. el contacto. Entonces, hay veces que es mejor guardarse. Y si ellos nos llegan a preguntar, tendríamos que buscar al procurador para que vayan a hablar con ellos. Exactamente. Oye, permíteme. Y ya se trae.
aquí está. Es que es el que le puede dar información. Y ya con eso nos quitamos de problema. Porque luego empieza el tema. Si por ejemplo, a lo mejor lo estamos dirigiendo con una persona que no tiene la decisión final, porque no está en el orden que les decía, no era el esposo, no era... Le estoy hablando con el hijo, y para llegar al hijo tengo que ver si no había... Perdón, estoy hablando con el padre, para llegar al padre tengo que ver que no hubiera esposo, que no hubiera hijos, o que no hubiera concubinos, ya me estoy brincando 3. Y a lo mejor cuando llega el que tiene legítimo derecho, ¿qué? Entonces en ese momento, no sé, aquí hay que verlo con la persona, su médico tratante, con el procurador, véanlo y se acabó. ¿Y ustedes? Vamos, para que no incurran en ese tipo de, por lo menos de supuestos. No, sí son temas delicados. En terapia intensiva me llegó a tocar varios pacientes que a mí me decía el familiar, no, y ya pacientes que ya sabíamos que iban a llegar a muerte cerebral. Y ya iban ofendidos porque ya estaban los de procuración, los que les tocan diciendo, eso sí. Y sí le están poniendo tratamiento y esto, o sea, ya te empezaban a ti como enfermera a cuestionar si no estaban haciendo como adrede las cosas para que terminara el paciente con muerte. Así es. Entonces son temas delicados. Sí, claro, y ustedes de no, sí, yo siempre les he dicho, no, pues es que eso lo deciden ellos, médicos y los de procuración. Exacto, es mejor que digan, mira, se está lavando las manos yo sí a dar mayor sé información. que son temas delicados. A mí una vez me pasó que pasaron a despedirse, ya habían aceptado donar y todo, y el paciente movía los pies. Y me decía a la familiar, es que mira, ves, a mí me dijeron que ya no tenía, y ya yo le dije, mire, permítame, yo no le dije nada, pero ella decía, es que a mí me dijeron que ya no tenía vida, y mire, y sí movía mucho los pies. Y yo fui con el doctor, le dije, doctor, creo que la familiar tiene muchas dudas, y ella dice que se está moviendo, y el doctor, es que son reflejos primitivos, ¿cómo se llaman? Y decía, es normal. No, pues usted vaya y dígale eso, porque ella ya está bien aprensiva pues de que desde el ventilador, ellos está respirando. ya el paciente ya sabemos que no, pero el familiar que ignora muchas cosas, pero es que está respirando, ¿cómo me dice que ya tiene muerte cerebral? No pudiera respirar, y pues yo sí les decía, bueno, es que es el ventilador el que lo mantiene así. Pero igual, siempre decía, dígale al médico, porque ya sé que son temas muy delicados. Claro, no, y les insisto mucho en esta parte que el personal de enfermería es del que se van a acordar, de veras, porque aparte, ustedes estuvieron, la enfermería está 2, 3, 4, 5 días, por lo menos 3 seguidos, ahí están, y se acuerdan. Entonces ya ahí mejor, por eso puse esto, que el procurador haga esa chamba. Ustedes como personal de enfermería, no les toca. Y luego, ya la fracción número 17, 27, aquí me faltó una X. Habla de la trazabilidad, que es la capacidad de localizar e identificar los órganos, tejidos, sus componentes y células en cualquier momento desde la donación. Y en su caso, hasta el uso terapéutico, procesamiento o destino final. Entonces, yo considero que estos son las definiciones que en este caso son las que más nos tendríamos que ubicar. Obviamente, yo les sugiero también, como siempre, que lean 314, todo lo que es donante, que es donador, que todo eso viene en esa. El artículo 316 en materia de regulación nos refiere que van a contar con un responsable sanitario. Este responsable sanitario es el que debe dar aviso a la Secretaría de Salud, y todos los establecimientos que tengan licencia pueden extraer órganos, tejidos, células, deben de contar con un comité interno. También esa chamba forma parte del comité. Este comité interno sí es súper... Yo formo parte del comité interno de trasplante de clínica, yo como jurídico, imagínense. Es siempre, todos los comités internos, está presidido por el director o su homólogo, o su nivel inmediato inferior. Y este comité, como les decía, es el responsable de hacer la selección del establecimiento de salud que cuenta con un programa de trasplante al que enviará los órganos, tejidos o células. Si yo procuro aquí, lo puedo mandar a cualquier lado, no nomás al IMSS, al ISSSTE, a los militares, a los privados. Pues digo, yo sé que los pagan desde ustedes, pero tengo que comentar. Si yo me aferro en que tiene que ser a fuerzas a uno, puedo incurrir en algún tipo de responsabilidad porque probablemente tengo interés económico en que se vaya a tal. Yo tengo que avisar a la Secretaría de Salud y a ver, aquí está a disposición y órale.
¿vale? O sea, sé que es una lista de... Sí. Y dicen, le toca... Lo ideal es que se pone a disposición Secretaría de Salud. Le dices, oye, pues aquí en el hospital de especialidades hay 2 córneas, 2 esto, ¿no? Aquí está. Y bueno, ya después se coordinan y vienen y se llevan los otros. Pero si yo estoy aferrado en que venga el Real San José de Vallarreal por esas 2 córneas, Ajá. por ese corazón, bueno, a ver, ¿y por qué no trepas ahí para ver qué otro hospital? ¿No? Estoy diciendo que el Valle Real, el Real San José no lo necesita, o sea, por sí, pero dirían por ahí, se presta a malas interpretaciones, a sospechosismo, dirían por ahí. Mejor, con disposición y ahí lo tenemos. Yo siempre he tenido, perdón, una duda. Si, por ejemplo, yo tuviera un familiar para donación, no puedo yo decir, o sea, yo pudiera decidir o tengo el derecho de decir, no, yo quiero a tal persona, un decir. Que se le vea a tal persona. Ajá. Si no se me Si dio tú eres entender. donador. Si tú yo eres no, donador. yo no tanto donador, sino un familiar mío, que yo pueda decidir si se dona los órganos. ¿Puedo escoger a una Como una persona donación directa. de que a él? No. O sea, sí entra en lista. Sí. Ya sé, siempre tuve esa duda. Y luego hay unos que les He tenido llaman esa duda. urgencia cero, que Urgencia tienen que cero. llegar rápido. Y ya. Ya. Ay, sí, sería una idea. Es decir, yo lo tengo apartados para mis amigos, ¿no? Para mí. No, sí, algo así, Pero algo no, así. para- Ya quería ver así. Porque partimos de la parte altruista. Ok. Entonces, como cuando aquí llegan, seguido llegan conmigo a la oficina y me dicen, oye, licenciado, es que fíjate que yo quiero donar unos medicamentos. Ah, muy bien. Les voy a dar el procedimiento para que el Consejo Técnico apruebe la recepción de esos medicamentos. Dice, no, es que es para mi familiar que está en el piso 5. Dije, entonces no es donación. Cuando donas, lo dejas libremente. Dije eso. Y eso se permite, no, tampoco, porque nos tenemos que ajustar a un cuadro básico, el médico tiene que decir, es que no hay en el IMSS, entonces, perdón por lo que decir, pero demándenos y que un juez diga, pero yo no puedo aceptar eso. Si me lo quiere dejar, órale, pero yo lo puedo poner a quien sea. Es un caso similar, no sería propiamente una partidaria de ya no es altruista, ya es bodri. Ya quiere yo. Con nombre y Así es. El artículo 320 nos habla de que la donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres consiste en el consentimiento tácito o expreso. Dijimos que es tácito cuando son los familiares, cuando ya tiene muerte cerebral el paciente, y expreso es cuando una persona sí quiere donar con un vivo relacionado, para que en vida, después de su muerte, su cuerpo, cualquiera de sus componentes, se utilicen para trasplantes. Cuando se realiza un trasplante entre vivos, que es el que nos corresponde a nosotros, de esta materia, vaya, el artículo 333 nos dice cuáles son los requisitos. Primero, obviamente, ser mayor de edad y estar en pleno ejercicio de mis facultades mentales. Luego, donar un órgano, parte de él, a que el ser extraído su función pueda ser compensada por el organismo del donante de forma adecuada y suficientemente segura. Para yo llegar a esto, se supone que hicimos pruebas de compatibilidad y hay algunas cosas que me pueden, que se infiere que es compatible. No significa que no puede existir un rechazo, pero ya se hicieron algunas pruebas. Es decir, no es de que ahorita llegué y va del riñón y no, ya pasamos por una serie de pasos, ¿no? Relacionado con el tener compatibilidad aceptable con el receptor. Recibir información completa sobre los riesgos de la operación y las consecuencias de la extracción del órgano o tejido. No nada más los riesgos se tienen que explicar en el procedimiento quirúrgico, sino qué es lo que viene después. Si tengo que tomar medicamentos de por vida, si mi expectativa de vida va a disminuir, si va a ser la misma, todo eso se tiene que explicar al familiar, al donante y también al receptor. Todo eso debe de estar ahí. Y esta información tiene que constar en un documento, en el consentimiento bajo información. Tenemos un problema en el IMSS que poco a poco se ha ido erradicando, pero sigue siendo un problema. En el IMSS todo está normado, absolutamente todo. El tema de que todo esté normado es que hay un montón de formatos.
Y entonces, tal formato oficial, bien, está todo dar que tu formato está oficial. Pero de repente, en un consentimiento bajo información, me vienen 3 renglones. Entonces, a lo mejor para un trasplante, no alcanzas a poner en 3 renglones todos los riesgos, todos los beneficios. Y entonces, ¿qué hace el profesional de la salud? Adapta su criterio a 3 renglones. ¿Eso está bien? No. El consentimiento bajo información tiene que estar lo más detallado posible. Y me dicen a mí, oye, Nick, pero si le puse hasta que se podía morir, le dije, sí, doc, pero no le dijo todo, sacó todo lo que podría llegar hasta la muerte, no le dijo. Las complicaciones. Entonces, esos consentimientos sí están muy bonitos en un formato oficial, pero a lo mejor no cumplen con esto que nos dice 330. Le digo, pongan algo adicional para que ahí el paciente manifieste su conformidad. Y aquí está lo que les decía, el consentimiento expreso de acuerdo al 323 y 322 y 323. Ese mismo artículo nos dice que los trasplantes se realizarán de preferencia entre personas que tengan parentesco. El parentesco, de acuerdo al Código Civil, puede ser de 2 tipos: por afinidad y por consanguinidad. Por afinidad es cuando tenemos esposa, esposo, concubina o concubinaria. Esos son afines, eso es por afinidad. Y por consanguinidad, que puede ser ascendientes o descendientes, pueden ser hermanos. Esos son los lazos familiares de sangre, por así decirlo. ¿Ok? Y será posible realizar una donación siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos. Se debe obtener una resolución favorable del Comité de Trasplantes de la institución, del Comité Interno. Esta resolución tiene que derivarse de una valoración médica previa, clínica y psicológica, tanto para el donante como para el receptor. Aquí tuvimos un caso un poquito complicado, porque falleció un donante. Entonces, yo cuando me platicaron el asunto, porque el asunto llegó lejos, y yo platicando con el médico le dije, doctor, ya sé que son riesgos, ya sé todo. Le dije, pero es que puede pasar, sí, ya sé que puede pasar, ya lo sé, pero entiende, doctor, que no es, todas las personas que acuden a un hospital, a menos que trabajen ahí, están enfermos, por eso van a un hospital. Dije, salvo justamente el que es donante. El que es donante llega, y puede ser donante porque está muy sano. Entonces, cuando muere el donante, híjole, la explicación de la muerte, si es mucho mayor. Dije, mira, si se muere un receptor, dices, bueno, pues ya estaba malito, era parte del riesgo, pero cuando se muere el donante. Entonces, cuando me han preguntado, les digo, también los consentimientos bajo información tienen que estar muy, muy claros para el doctor. Ese asunto sí fue de mucha trascendencia y para el doctor, desafortunadamente, pues. Y por eso es importante también las valoraciones, aparte de las médicas, las psicológicas, deben de constar. El interesado en donar debe otorgar su consentimiento expreso ante el público y en ejercicio del derecho que le concede la presente ley, manifestando que ha recibido información completa sobre el procedimiento por médicos autorizados, así como precisar que el consentimiento es altruista. ¿Okay? El consentimiento, el donante en cualquier momento podrá decir que no quiere ser donante. Ya ha iniciado el protocolo, ya incluso antes de la cirugía, puede decir, no lo podemos olvidar. ¿Okay? Y bueno, se tienen que satisfacer estos requisitos para acreditar que no hay ningún lucro en la práctica del trasplante. Bueno, sabemos que la distribución y asignación en el territorio nacional de órganos, tejidos, células, con excepción de las progenitoras otrocales de donador con breve de la vida para trasplante, debe sujetarse a los criterios previstos en esta ley. Si no se siguen estos principios, entonces ese procedimiento puede ser sancionable. ¿Quién puede revisar un expediente de trasplantes? COFEPRIS, obviamente el SENATRA, la Fiscalía General de la
los comités internos. Entonces, sí cualquier trasplante puede ser sujeto a eso. Si, por ejemplo, caso de los consentimientos de vivos relacionados no satisfacen a criterio de ellos, que era un asunto sin fines de lucro, hasta la fiscalía, bueno, como les comentaba hace rato. Creo que ya es lamentable. Y bueno, ya nada más como parte complementaria, porque tiene que ver con los trasplantes de células troncales, hablamos que en la disposición de sangre de componentes sanguíneos de células troncales con fines terapéuticos deben de realizarse en bancos de sangre, por ejemplo, en un centro de procesamiento de sangre, en un centro de colecta, centro de distribución de sangre, servicio de transfusión, centro de calificación biológica. Si hay una licencia, a mí también me toca tramitar la licencia. Si hay una licencia complicada de obtener, es la de banco de sangre. Es bien complicado, porque son muchas cosas las que hacen, muchos requisitos que deben de satisfacer. La chamba de un banco de sangre, aunque pareciera que no más va, está bien. Y en las células troncales tiene que haber un centro de colecta de células troncales y un banco de células troncales. Para que hoy en día en este hospital se pueda realizar este tipo de trasplantes, también tuvimos que obtener la licencia específica para ello, que tampoco estuvo fácil, tardamos. Para este proceso se tardaron como 12 años. Sí. Para 12 años. O más. Entonces no es fácil obtener este tipo de autorizaciones. ¿Y por qué? Porque al final la Ley General de Salud responsabiliza, en este caso a este hospital, de las transfusiones y de las recolecciones de células que se lleguen a hacer de forma deficiente. Entonces, por eso está tan normal. Bueno, esta es, digamos, la parte general del tema de trasplantes. La próxima vez que nos veamos, que va a ser en 15 días, porque la próxima semana no voy a estar, vamos a ver ya aterrizado el tema de las células troncales. No sé si tengan algún reclamo. No, ya gracias. O algo. Yo ya me quedé con la de no veo.